Rafael aprovechó el fin de semana para hacer un pequeño arreglo y cambiar el tomacorriente de su sala. Y antes se aseguró de bajar los breakers de su casa para evitar un accidente. Al instante, su hija puso el horno para preparar unas galletas y al verificar que no prendió, subió los tacos para que el horno encendiera. Ya se imaginarán lo que le ocurrió a su papá, Rafael, cuando ella los accionó. Pues bien, en este curso veremos cómo en Zenith hemos dispuesto procedimientos seguros para evitar accidentes y salvaguardar la vida de las personas que realizan trabajos en presencia de energía eléctrica. Si ponemos las actividades que se ejecutan diariamente en Zenith en proporción con el ejemplo de los niveles de tensión y corriente que se manejan en casa, se multiplicaría por cientos las consecuencias, considerando las potencias que manejamos en nuestra operación y, por supuesto, los impactos ocasionados podrían ser fatales. Hola, me da gusto tenerte aquí. Te invito a que iniciemos este curso virtual, Sistema de Aislamiento Eléctrico Seguro, que es el conjunto de actividades técnicas y de gerenciamiento para la eliminación del riesgo de liberación de una o varias fuentes de energía involucradas con un equipo o sistema que se va a intervenir. Al finalizar el curso, estarás en capacidad de: haz clic en los botones. Reconocer los peligros eléctricos a los que estamos expuestos en el trabajo y comprender que un trabajo eléctrico se puede realizar de manera segura y confiable. Identificar los peligros asociados a la exposición con tableros y equipos eléctricos para hacer el análisis y la valoración de los riesgos. Reconocer quiénes deben ser las personas responsables en la ejecución de trabajos eléctricos. Conocer y aplicar las 5 reglas de oro para garantizar trabajos en circuitos desenergizados. Describir qué es un sistema de aislamiento eléctrico seguro, su propósito y conceptos relacionados. Explicar los principios básicos de un sistema de aislamiento eléctrico seguro. Reconocer los roles y responsabilidades de las personas que participan en la aplicación y planeación de un sistema de aislamiento eléctrico seguro. Describir las categorías establecidas del sistema de aislamiento eléctrico seguro para su correcta aplicación. Los peligros se pueden clasificar en 2 grupos: los peligros asociados a las condiciones inseguras y a los actos inseguros. Para el primer grupo, las condiciones inseguras hacen referencia a 2 aspectos básicos: la calidad de los equipos y materiales de una instalación eléctrica y a las técnicas constructivas implementadas para su montaje e instalación final. La fabricación de los equipos y materiales usados en las instalaciones eléctricas se encuentran regulados, mediante especificaciones técnicas propias del sector, por estándares o normas internacionales, y adicionalmente las complementa en materia de seguridad eléctrica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la Resolución 5018 de 2019 y en temas de alumbrado, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. Para evitar o minimizar las condiciones inseguras asociadas a los requerimientos técnicos de las instalaciones, la norma técnica colombiana NTC 2050 da los lineamientos y directrices para realizar una instalación técnicamente adecuada. Adicionalmente, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y la Resolución 5018 de 2019 establecen los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, orientados a garantizar la protección contra los riesgos eléctricos. Se hace referencia a los actos que se consideran inseguros y que están asociados a los trabajos eléctricos en redes, ya sean desenergizadas o energizadas. Las recomendaciones de seguridad en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y en Zenith están enfocadas en que la ejecución de este tipo de trabajos deben realizarse por parte de profesionales competentes, debidamente acreditados de acuerdo con su matrícula profesional, así como de una responsable evaluación de riesgos de la actividad y acompañado de un adecuado cumplimiento en la disciplina operativa establecida para tal fin, cumpliendo con la elaboración de todos los procedimientos y certificados de apoyo requeridos, incluyendo el correspondiente permiso de trabajo, que garanticen una actividad segura para la integridad de los ejecutantes, de los trabajadores y de las instalaciones de Zenith.
Un accidente eléctrico es casi siempre previsible y, por tanto, evitable. Los factores de riesgo eléctrico más relevantes asociados a los trabajos en tableros o contacto con equipos eléctricos son el arco eléctrico, el contacto directo, el contacto indirecto, el cortocircuito, la sobrecarga y los equipos defectuosos. Veamos cada uno de estos factores de riesgo a continuación. El arco eléctrico es producido por diferentes actividades, tales como maniobra de apertura o cierre de un elemento de conexión o desconexión de un circuito con carga, cambio de interruptores, mantenimiento de barrajes, cortocircuito, no mantener la distancia mínima de seguridad en trabajos energizados o cerca de ellos, actos y/o condiciones inseguras. En todos los casos, es el aire el elemento conductor de la corriente que se ioniza, generándose un camino de plasma. Esto frecuentemente ocasiona una radiación térmica de hasta 20.000 grados centígrados. Adicionalmente, un aumento súbito de presión de hasta 30 toneladas sobre metro cuadrado en un lapso entre 5 y 15 milisegundos con niveles de ruido por encima de 120 decibeles. Producto de estas altas temperaturas y del aumento súbito de presión, se expiden vapores metálicos tóxicos por la desintegración de los elementos internos involucrados y se proyectan partículas a gran velocidad. El contacto directo es generalmente consecuencia de la negligencia, de un descuido o de una falta a las reglas de seguridad eléctrica. Se genera cuando las personas o animales entran en contacto directo o en aproximación insegura con partes energizadas, partes activas, de un circuito o de un tablero y alguna parte del cuerpo humano. Se entiende como partes activas los conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Dependiendo de los niveles de tensión con los que se entra en contacto y las condiciones de resistencia del cuerpo y su vestuario o elementos de protección, se determinarán las consecuencias finales de la afectación. El contacto indirecto es un accidente generalmente asociado al mal estado de los materiales de un circuito eléctrico o de un equipo, cuando una persona o un animal se pone en contacto con un elemento que normalmente no se encuentra energizado, no conduce electricidad, y que es puesto accidentalmente bajo tensión por un conductor activo que se encuentra mal aislado o con fallas en su aislamiento. El cortocircuito es una conexión, unión, de baja impedancia entre dos puntos con diferencia de potencial existente, dando lugar a una corriente súbita de intensidad elevada, en comparación con la corriente nominal que soporta los componentes eléctricos. Los cortocircuitos generan sobretemperaturas en los conductores y esfuerzos mecánicos excesivos entre los elementos que intervienen en el corto, lo que ocasiona daños en los aislamientos e incendios, o arcos eléctricos indeseados. La sobrecarga es un exceso de consumo eléctrico que provoca que la intensidad de corriente que circula en un circuito eléctrico sea mayor que la intensidad de corriente máxima que soportan los equipos eléctricos, conductores, transformadores, etc. Equipo defectuoso es aquel que no se encuentra o no cumple parcial o totalmente con las condiciones de operación o la función para el cual ha sido diseñado, y en consecuencia puede representar un peligro para las personas, la instalación o el medio ambiente. El diseño, la construcción, ampliación, remodelación, reparación, operación y mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas objeto del artículo 10.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas deben ser dirigidas, supervisadas y ejecutadas por profesionales competentes, que según la ley les faculte para ejecutar esa actividad.
conforme a la legislación vigente, la competencia para realizar bajo su responsabilidad actividades de construcción, modificación, reparación, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas corresponderá a los siguientes profesionales, quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la instalación. De acuerdo con el artículo 6 de la Resolución Aclaratoria del RETIE 40-293 de 2021, persona competente es aquella que, además de cumplir los requisitos de persona calificada, cuenta con matrícula profesional vigente, que según la normatividad legal lo autoriza o acredita para el ejercicio de la profesión. Adicionalmente, cuenta con los conocimientos, habilidades y, en caso de requerirse, certificado de competencias para desarrollar actividades en un campo específico asociado a trabajos de alto riesgo. De acuerdo con el artículo 10.6 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el propietario o tenedor de una instalación es el responsable de mantenerla en condiciones seguras. Por lo tanto, debe garantizar que se cumplan las disposiciones del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que le apliquen, para lo cual debe apoyarse en profesionales competentes, tanto para la operación como para el mantenimiento. Adicionalmente, otras actividades eléctricas como construcción, ampliación o remodelación. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, artículo 10.2, adecuación de instalaciones eléctricas. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 35.b. Diagnósticos y revisiones. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, artículo 35.e. Y conceptos técnicos. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, artículo 9.2.2. Son citadas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas como actividades de exclusivo cumplimiento y ejecución por parte de los profesionales competentes en la electricidad. En el desarrollo de las actividades con electricidad existen dos métodos de trabajo a saber: trabajos con sistemas desenergizados y trabajos con sistemas energizados. Estos dos tipos de trabajos están regulados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en los artículos 18 y 19, respectivamente. Se considera que un trabajo eléctrico se realizará con el sistema desenergizado cuando se cumplan las 5 reglas de oro definidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en su artículo 18.1 y la Resolución 5018 de 2019, en su artículo 5.1. A continuación, veamos las 5 reglas de oro. Para iniciar, haz clic en la regla 1. Corte visible. Se deberá realizar un corte que sea visible de todas las fuentes de tensión, mediante la apertura de interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que permita visualizar y garantizar que el corte sea efectivo. En algunos casos, esta actividad de corte se considera como un trabajo con redes energizadas, teniendo en cuenta que no existe una barrera física entre la fuente de un arco eléctrico y quien realiza el corte o apertura del elemento de corte. Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la información disponible en la etiqueta, según los lineamientos establecidos en la norma NFPA 70E-2021, en su artículo 130.5c, para realizar la respectiva evaluación de riesgo de relámpago de arco. Esto permite identificar cuál sería la energía incidente en la acción de apertura de este elemento de corte, cuál su distancia de arco, cuál su categoría de arco y cuáles elementos de protección personal se deben usar. A continuación,
se presenta un ejemplo de una etiqueta que contiene la información de protección contra arco eléctrico y la información de protección contra electrocución. Los elementos de protección por categoría de peligro contra el arco eléctrico son: Para las diferentes categorías de elementos de protección para arco eléctrico, la norma NFPA 70E 2021, tabla 130.7 C15C, define sus características y requerimientos mínimos de protección a usar cuando se realizan trabajos intrusivos o en los cuales está presente la posibilidad de que ocurra un arco eléctrico. A continuación, se presenta la tabla citada. Haz clic en cada categoría para conocer los elementos de protección correspondientes. Para avanzar, haz clic sobre la regla 2, bloqueo y tarjeteo. Bloqueo eléctrico es el conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de un interruptor o seccionador, manteniéndolo en una posición determinada. Esta actividad se realiza con la instalación de candados o elementos de bloqueo en interruptores y seccionadores, que disponen de accesorios que permiten realizar esta acción. En el tarjeteo se instala una tarjeta en el lugar donde se aplica el bloqueo, candados, con la información mínima de las características del equipo, los datos del funcionario y la fecha de instalación. Ahora veamos la regla 3. Verificación de ausencia de tensión. Presiona el botón. Para cumplir esta regla, se debe verificar con un detector de tensión la ausencia de tensión en cada uno de los conductores del circuito, fases, neutro y tierra. Este detector de tensión debe probarse antes y después de cada uso. Continuemos con la regla 4. Puesta a tierra y en cortocircuito. Oprime el botón. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo es la acción de unir todas las fases de la instalación mediante un puente equipotencial que previamente ha sido conectado a tierra. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Se deben guardar las distancias de seguridad, dependiendo del nivel de tensión, y siempre que exista conductor de neutro, se debe tratar como si fuera una fase. Finalmente, haz clic sobre la regla 5. Señalización y delimitación de la zona de trabajo. Indicar mediante avisos con frases y símbolos, cintas de seguridad y otros elementos establecidos para tal fin que transmitan mensajes de prevención, prohibición o información para prevenir el riesgo de accidentes. El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, conos o bandas reflectivas. El método de trabajo con sistemas energizados se da cuando un operario entra en contacto con elementos energizados o entra en la zona de influencia directa del campo electromagnético que éste produce, bien sea con una parte de su cuerpo o con herramientas, equipos o los dispositivos que manipula. Según los medios utilizados para proteger al operario y el nivel de tensión, los métodos de trabajo en sistemas energizados más comunes son: haz clic sobre cada uno para ampliar la información. Trabajo a distancia. Es el método en el cual el operario ejecuta el trabajo con la ayuda de herramientas montadas sobre pértigas. Las normas aplicables para este método es la norma IEEE 516, Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines, la norma NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y la Resolución 5018 de 2019,
lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Trabajo a contacto. Este método se realiza cuando el operario se aísla del conductor en el que trabaja y de los elementos como masa por medio de elementos de protección personal, herramientas, dispositivos y equipos aislados para realizar una actividad intrusiva. Las normas de referencia son la norma NFPA 70E, la norma IEEE 516, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y la Resolución 5018 de 2019. Dependiendo de las características del tablero y del medio de corte e interrupción de la alimentación eléctrica de un circuito, la actividad de corte y verificación de tensión para cumplir las 5 reglas de oro y trabajar sin tensión está considerada como trabajos en sistemas energizados o en tensión a contacto. Trabajo a potencial. Es el método de trabajo en el cual el operario queda al potencial de la línea de transmisión en la cual trabaja, utilizando un traje conductivo. Las normas que rigen este método de trabajo son el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la Resolución 5018 de 2019 y la norma IEEE 516, Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines. Los documentos referenciales para implementar el sistema de aislamiento eléctrico seguro son HSE PD 053, Procedimiento Sistema Aislamiento Eléctrico Seguro. HSE PR 14, Programa de Seguridad Eléctrica. ACFR 063, Gestión Programas HSE Programa SAES. HSE FR 282, Formato Análisis de Riesgos. El sistema de aislamiento eléctrico seguro es el conjunto de actividades técnicas y de gerenciamiento establecidas como procedimiento para la eliminación del riesgo de liberación de una o varias fuentes de energía involucradas con un equipo o sistema que se va a intervenir, incluyendo la aplicación de las 5 reglas de oro para trabajos en sistemas eléctricos desenergizados. El propósito del sistema de aislamiento eléctrico seguro es proteger la vida de las personas que realizan trabajos en sistemas donde la presencia de la energía eléctrica es una condición peligrosa. Otros conceptos básicos del sistema de aislamiento eléctrico seguro son: haz clic en los botones para conocerlos.
Actividad intrusiva en sistemas eléctricos. Es aquella actividad de mantenimiento u operativa que al ejecutarla puede romper las barreras de seguridad y dejar las personas en riesgo de accidente por la liberación de la energía eléctrica. Aislamiento eléctrico. Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión mediante interruptores o seccionadores. Bloqueo eléctrico. Conjunto de operaciones destinada a impedir la maniobra de un interruptor o seccionador, manteniéndolo en una posición determinada. En los cortacircuitos, el bloqueo se realiza con el retiro de los portafusibles. Diagrama eléctrico unifilar. Es el dibujo que describe la topología o forma como están interconectados los dispositivos eléctricos de potencia en un circuito eléctrico. Instalación eléctrica. Es el conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos asociados y previstos para un fin particular como generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica. Prácticas de trabajo seguro. Son las acciones definidas dentro de la descripción de competencias en electricidad del profesional competente que pueden requerir entrenamiento, análisis de tareas de referencias, análisis de riesgos, nivel de aprobación y documentos de apoyo como planos, manuales, listas de chequeo, fichas técnicas, etc. Maniobra. Es el conjunto de procedimientos tendientes a operar una red eléctrica en forma segura. Protocolo de maniobras. Documento oficial que describe la secuencia ordenada de maniobras operativas que se deben ejecutar en un sistema, con la identificación de los funcionarios responsables de cada una de ellas y los responsables de los activos. Personal no electricista. Personas empleadas en trabajos de construcción, ampliación, modificación o labores supervisadas por personas calificadas, responsables de evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la electricidad. Persona calificada. Es la persona natural que ha demostrado, a través de un título técnico, tecnólogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia, que cuenta con los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas para desempeñar la electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad. Equipo. Término general que incluye los materiales, accesorios, dispositivos, artefactos, utensilios, herrajes y similares, utilizados como parte de o en relación con una instalación eléctrica. Persona habilitada. Es un profesional competente autorizado por el propietario o tenedor de la instalación para realizar trabajos determinados con riesgo eléctrico, en base a su conocimiento y no presente incapacidades físicas o mentales que pongan en riesgo su salud o la de terceros. Responsable de un activo. Es un funcionario con cargo administrativo, que dentro de sus responsabilidades está la administración del activo. Tarjeteo. Actividad de instalar una tarjeta en el lugar donde se aplica el bloqueo. Candados, con la información de las características del equipo, los datos del funcionario y la fecha de instalación. Los principios de un sistema de aislamiento eléctrico seguro son los accesorios, las personas, los documentos y el sistema o equipo eléctrico. Un sistema de aislamiento eléctrico seguro aplica a las fuentes de energía que alimentan los sistemas y equipos eléctricos instalados de forma permanente, temporal y para equipo móvil. Toda autoridad aislante, ejecutor de SAES, debe ser una persona calificada en el campo de la electrotecnia, ingeniero electromecánico, ingeniero de distribución y redes eléctricas, tecnólogo en electricidad o electromecánica o técnico electricista, formado, capacitado y entrenado, y que cuente con la autorización, habilitación por parte de la empresa, previo cumplimiento de su perfil ocupacional para realizar trabajos con presencia de tensión. Todo sistema o equipo eléctrico debe considerarse energizado hasta que se realice la verificación de la efectividad de su aislamiento seguro. El bloqueo de una fuente de energía se debe realizar a través de candados, los cuales deben estar identificados por colores, así. Candado de seguridad eléctrica, amarillo. Candado de seguridad de proceso, rojo. Y candado de seguridad del personal ejecutor, verde.
El candado de seguridad del personal ejecutor verde de la actividad para la cual se realiza el sistema de aislamiento eléctrico seguro debe ser instalado y retirado por el ejecutor. Esta actividad se realiza en compañía del personal electricista calificado que instala y retira el sistema de aislamiento eléctrico seguro. El candado de seguridad eléctrica, amarillo, el candado de seguridad de proceso, rojo, y el candado de seguridad del personal ejecutor, verde, deben quedar instalados en la cerradura múltiple ubicada en el punto donde se realiza el corte efectivo o aislamiento. El área de operaciones de la planta siempre debe deshabilitar el arranque automático o remoto del equipo rotativo, donde aplique, y debe ser habilitado como la última actividad del procedimiento Sistema de Aislamiento Eléctrico Seguro. En toda instalación eléctrica, las operaciones deben disponer de los accesorios del sistema de aislamiento eléctrico seguro requeridos para facilitar su aplicación. En toda actividad, se debe analizar si existe riesgo eléctrico y establecer controles que eliminen la posibilidad de que el trabajador quede expuesto al contacto directo o indirecto con la electricidad, al cortocircuito, al arco eléctrico por proximidad a circuitos energizados o a riesgos colaterales ante la energización súbita de un equipo o circuito y ante las maniobras con equipos defectuosos. En las subestaciones o cuartos eléctricos tipo interior deben estar disponibles las herramientas diseñadas por el fabricante para la operación de los sistemas mecánicos asociados al aislamiento, bloqueo y tarjeteo de los equipos eléctricos. Un sistema de aislamiento eléctrico seguro puede llegar a involucrar aislamiento, bloqueo y tarjeteo de varias fuentes de energía, las cuales a su vez pueden involucrar varias tecnologías, varios frentes de trabajo y responsables de activos. En este último caso, se debe elaborar un protocolo de maniobras. Cada tablero eléctrico debe tener disponible en sitio y en el momento de su aplicación el instructivo específico para la aplicación del aislamiento, bloqueo y tarjeteo de las fuentes o circuitos que se derivan de él. En actividades donde el análisis de riesgos determine que se requiere la instalación de puesta a tierra de un circuito, esta tarea debe hacer parte del sistema de aislamiento eléctrico seguro. En las instalaciones eléctricas de cada área operativa se debe disponer del listado del personal calificado de la especialidad eléctrica, entrenado y autorizado para la ejecución del aislamiento, bloqueo y tarjeteo. Es responsabilidad del empleador dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el personal ejecutor del SAES, competencia, entrenamiento, entre otros. En cada subestación eléctrica se debe disponer del diagrama eléctrico unifilar, el cual debe hacer parte de los documentos relacionados en el sistema de aislamiento eléctrico seguro. De acuerdo con lo establecido en la norma NFPA 70E, edición 2021, artículo 110.4, numeral C, los conductores y partes eléctricas energizadas que operan a menos de 50 voltios no requerirán ser desenergizados, siempre y cuando se determine que no habrá exposición a quemaduras o explosiones debidas a arcos eléctricos. Cuando se realiza un sistema de aislamiento eléctrico seguro en un sistema de baja tensión directamente sobre interruptores de caja moldeada, switches on-off o mini breaker, no se debe utilizar candado metálico en el portacandado. En cambio, usar tarjeta y amarre plástico o candado plástico liviano. La actividad de aplicar y retirar el sistema de aislamiento eléctrico seguro es considerada un trabajo con tensión. Por tal razón, el personal directo de Zenith que realice esta actividad debe tener las competencias aprobadas. Para personal contratista, el representante del área eléctrica, según se define su rol en el procedimiento para la habilitación de roles para trabajos eléctricos, AC-PD 019 de Zenith.
Para toda aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro, se deberá utilizar el traje de protección contra arco eléctrico que determine el estudio de arco eléctrico realizado. En instalaciones eléctricas donde no exista el estudio de arco, se debe determinar el traje mediante el método de categorías de EPPs con base en la norma NFPA 70E 2021, tabla 130.7C 15A, y con la aprobación del representante del área eléctrica, según se define su rol en el procedimiento para la habilitación de roles para trabajos eléctricos ACPD 019 de CENIT. A continuación, conoce los diferentes roles y responsabilidades de las personas que participan en sistemas de aislamiento eléctrico seguro. Haz clic en los botones. Las responsabilidades del rol del operador del área de ejecución del trabajo son: participar en el análisis de riesgos, verificar que el ejecutor de aislamiento, bloqueo y tarjeteo, electricista, esté en el listado del personal calificado y autorizado para el desarrollo de esta actividad. Verificar que se cuente con todos los equipos y accesorios para el sistema de aislamiento eléctrico seguro. Verificar los elementos de protección personal, según el análisis de riesgos e instructivo de trabajo. Verificar que se cuente con el instructivo del sistema de aislamiento eléctrico seguro del equipo a intervenir. Emitir el permiso y autorizar con el certificado del sistema de aislamiento eléctrico seguro. Verificar en la fuente y mando local la efectividad del sistema de aislamiento eléctrico seguro instalado. Registrar y documentar los sistemas de aislamiento eléctrico seguro instalados en su área. Asegurar que existan las condiciones operacionales para la aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro. Las responsabilidades del rol del ejecutor del aislamiento, bloqueo y tarjeteo son: participar en el análisis de riesgos, estar calificado y entrenado para instalar y retirar el sistema de aislamiento eléctrico seguro, preparar el permiso de trabajo, usar los elementos de protección personal establecidos en el análisis de riesgos y en el permiso de trabajo, usar el instructivo del sistema de aislamiento eléctrico seguro del equipo por intervenir, diligenciar y firmar el certificado del sistema de aislamiento eléctrico seguro, verificar con el operador del área la efectividad del sistema de aislamiento eléctrico seguro instalado, notificar al área de operación cualquier condición subestándar que pueda afectar la aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro. Las responsabilidades del rol del funcionario responsable de la aprobación del sistema de aislamiento eléctrico seguro en categoría múltiple son: verificar y aprobar el análisis de riesgos, estar autorizado por el dueño del activo para aprobar el sistema de aislamiento eléctrico seguro múltiple, verificar que la actividad esté programada y se cuente con los recursos necesarios y adecuados para la aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro, verificar la disponibilidad del instructivo del sistema de aislamiento eléctrico seguro del equipo a intervenir, verificar que los ejecutores del aislamiento, bloqueo y tarjeteo estén en el listado del personal calificado y autorizados para el desarrollo de esta actividad, verificar y aprobar el certificado de aislamiento eléctrico, asegurar la aplicación del paso a paso aprobado para instalar el sistema de aislamiento eléctrico seguro múltiple, confirmar al supervisor operativo la aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro. Las responsabilidades del rol del dueño o administrador del activo son: disponer y publicar listado del personal electricista calificado, asegurar la disponibilidad de herramientas y accesorios para el sistema de aislamiento eléctrico seguro, asegurar el almacenamiento y el estado de accesorios y herramientas, realizar auditorías internas del cumplimiento del sistema de aislamiento eléctrico seguro, incluir programas de entrenamiento a operadores en el sistema de aislamiento eléctrico seguro, asegurar la disponibilidad del instructivo del sistema de aislamiento eléctrico seguro en el área y en el sistema de gestión documental. Incluir en las evaluaciones internas la verificación del cumplimiento de la aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro. Las categorías del sistema de aislamiento eléctrico seguro son básico, múltiple y propio. Veamos cada una a continuación.
Iniciemos con la categoría del sistema de aislamiento eléctrico seguro básico. El sistema de aislamiento eléctrico seguro básico es el aislamiento eléctrico que instala un electricista o profesional de la especialidad, calificado y competente para aislar un circuito eléctrico y entregarlo libre de riesgo eléctrico al área operativa. Las condiciones que se deben cumplir para clasificar un sistema de aislamiento eléctrico seguro como básico son: se requiere aplicar aislamiento, bloqueo y tarjeteo en una sola fuente de energía. Se requiere aplicar aislamiento, bloqueo y tarjeteo en una sola subestación o cuarto de interruptores. Se requiere la participación de los electricistas de una misma área operativa para la aplicación del aislamiento, bloqueo y tarjeteo. Ahora veamos la categoría del sistema de aislamiento eléctrico seguro múltiple. El sistema de aislamiento eléctrico seguro múltiple es el aislamiento eléctrico que instalan los electricistas o profesionales de la especialidad, calificados y competentes para aislar un circuito eléctrico que tiene dos o más fuentes de energía y entregarlo libre de riesgo eléctrico al área operativa. Como mínimo, una de las siguientes condiciones se debe cumplir para clasificar un sistema de aislamiento eléctrico seguro como múltiple. Se requiere aplicar aislamiento, bloqueo y tarjeteo en más de una fuente de energía. Se requiere aplicar aislamiento, bloqueo y tarjeteo en más de una subestación o cuarto de interruptores. Se requiere la participación de electricistas de diferentes áreas operativas para la aplicación del aislamiento, bloqueo y tarjeteo. Finalmente, veamos la categoría del sistema de aislamiento eléctrico seguro propio. El sistema de aislamiento eléctrico seguro propio es el aislamiento eléctrico que instala un electricista o profesional en la especialidad, calificado y competente para realizar una actividad en la cual quien aplica el sistema de aislamiento eléctrico seguro es el mismo ejecutor del trabajo. En esta categoría se deben aplicar estos controles. Haz clic en los botones. El responsable de la actividad debe verificar la aplicabilidad de esta categoría. Antes de emitir el permiso, el operador encargado del área de trabajo debe verificar que en el formato de aislamiento eléctrico esté el nombre y número de la unidad móvil o teléfono del supervisor electricista o ingeniero del área, notificado de la ejecución de la tarea. Las condiciones que se deben cumplir para clasificar un sistema de aislamiento eléctrico seguro como propio son: el dispositivo de desconexión de la fuente de energía está identificado y está bajo la responsabilidad, alcance y control del ejecutor del trabajo. Se requiere aplicar aislamiento, bloqueo y tarjeteo en una sola fuente de energía. La duración de la actividad a realizar es de máximo de un turno. Se dispone en el sitio del instructivo para la aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro, en el sistema eléctrico correspondiente. A manera de ejemplo, se citan las siguientes actividades que requieren aplicación del sistema de aislamiento eléctrico seguro propio y cumple los criterios descritos. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado. Mantenimiento de sistemas de alumbrado y servicios generales en áreas administrativas. Mantenimiento de sistemas y servicios generales en áreas residenciales. Mantenimiento de sistemas de válvulas motorizadas. Mantenimiento de sistemas de encendido de hornos y calderas. Mantenimiento de sistemas de calentamiento eléctrico. Mantenimiento de sistemas de protección catódica en la línea.
¡Felicitaciones! Has finalizado el curso virtual Sistema de Aislamiento Eléctrico Seguro. Ahora estás en capacidad de reconocer los peligros eléctricos a los que estamos expuestos en el trabajo y comprender que un trabajo eléctrico se puede realizar de manera segura y confiable. Identificar los peligros asociados a la exposición con tableros y equipos eléctricos para hacer el análisis y la valoración de los riesgos. Reconocer quiénes deben ser las personas responsables en la ejecución de trabajos eléctricos. Conocer y aplicar las 5 reglas de oro para garantizar trabajos en circuitos desenergizados. Describir qué es un sistema de aislamiento eléctrico seguro, su propósito y conceptos relacionados. Explicar los principios básicos de un sistema de aislamiento eléctrico seguro. Reconocer los roles y responsabilidades de las personas que participan en la aplicación y planeación de un sistema de aislamiento eléctrico seguro. Describir las categorías establecidas del sistema de aislamiento eléctrico seguro para su correcta aplicación.